Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal, su refugio de chismecito, teorías alocadas y emociones a flor de piel. Espero que estén rebosantes de energía, listos para sumergirse en un mar de especulaciones y sueños. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de una pareja que sigue resonando en nuestros corazones, una pareja que encendió la chispa de la pasión en cada escena, una pareja cuya química era tan innegable que traspasaba la pantalla. Sí, lo adivinaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, mis chismosos empedernidos, vamos a indagar, a analizar a fondo, a construir castillos en el aire, porque soñar, como bien saben, es gratis y qué rico es hacerlo, sobre lo que podría acontecer, lo que podría ser, el 21 de mayo de 2025. Una fecha que he grabado a fuego en mi calendario mental. Y con justa razón, me preguntarán, ¿pero por qué esa fecha, muchacha? ¿Qué la hace tan especial al 21 de mayo de 2025? Pues bien, queridos míos, sírvanse una taza de café humeante, un té reconfortante, acurrúquense en su sillón favorito, porque a continuación desentrañaremos este enigma, o siendo honesta, mi teoría más descabellada, como algunos dirían. Antes de zambullirnos en esta aventura de conjeturas, permítanme recordarles, como es costumbre, que si son recién llegados a este espacio, si se han topado con esta madriguera de conejos llamada mi canal, no duden en suscribirse. Activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán chismecito fresco como lechuga, análisis minuciosos de sus series predilectas, teorías tan locas como la que les tengo preparada hoy, y sobre todo, una dosis inagotable de amor para todos y cada uno de ustedes. Así que ya lo saben, a suscribirse se ha dicho. Es completamente gratis y me hacen inmensamente feliz. Y a todos aquellos que ya forman parte de esta familia virtual, mil gracias por su apoyo incondicional. Los adoro con todo mi corazón. Ahora sí, vayamos directo al grano. ¿Por qué demonios me obsesioné con el 21 de mayo de 2025? Bueno, como muchos de ustedes ya saben, Hande y Kerem nos cautivaron por completo en Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su química era tan palpable, tan genuina, que resultaba imposible no unirse al barco de los shippers, y desear con fervor que su amor traspasara la pantalla. Y como todos sabemos, del shippeo se hizo realidad. Fueron pareja en la vida real. Compartieron con nosotros momentos de ensueño, fotos espectaculares desde las paradisíacas playas de Maldivas, miradas llenas de complicidad que lo decían todo, declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida, esta historia también llegó a su fin, al menos por ahora, pero la esperanza es lo último que muere. Se separaron y sí, lo admito, nos dolió a todos en el alma. ¿A quién no le dolió esa ruptura? Pero aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego mi teoría, agárrense fuerte de sus asientos. Si hacemos cálculos precisos, si analizamos meticulosamente sus carreras profesionales, si consideramos sus personalidades, que aunque no los conozcamos en persona, hemos podido vislumbrar a través de la pantalla, el 21 de mayo de 2025 podría ser una fecha crucial. ¿Por qué? Porque para ese entonces habrán transcurrido casi 4 años desde su separación confirmada, por supuesto. Y 4 años, mis amigos, es un tiempo considerable para que cada uno haya madurado, haya crecido tanto a nivel personal como profesional, haya aprendido valiosas lecciones de la experiencia y sobre todo, haya sanado las heridas del corazón. Además, si observamos detenidamente sus trayectorias individuales, notaremos que Hande está cada vez más enfocada en su carrera internacional, ha participado en proyectos de gran envergadura con Disney, está demostrando su versatilidad y talento en diferentes facetas de la actuación. Y Kerem, por su parte, está imparable. Escribe guiones, produce contenido audiovisual, actúa. Es un hombre del renacimiento en pleno siglo XXI. Está expandiendo sus horizontes creativos y demostrando al mundo entero su capacidad multifacética. Entonces, ¿qué diablos podría pasar el 21 de mayo de 2025? Mi teoría, prepárense para la bomba, es que podrían anunciar algo importante. No necesariamente una reconciliación amorosa, aunque, quién sabe, no perdamos la fe, pero sí algo relacionado con su trabajo en conjunto. Tal vez una nueva serie que los reúna en la pantalla, una película que los consagre como la pareja cinematográfica del momento, un proyecto benéfico que los una en una causa noble. Algo que nos permita volver a verlos juntos, aunque sea por un instante en la pantalla. Y aquí es donde la especulación y la imaginación entran en acción.
Imaginen por un momento una serie dramática en la que interpreten a dos personas que se reencuentran después de años de distancia. Una serie cargada de drama, de romance, de comedia, de giros inesperados. Una serie que explote al máximo su innegable química. O imaginen una película de acción en la que interpreten a dos espías de élite que se ven obligados a trabajar juntos, a pesar de su pasado amoroso turbulento. Acción, intriga, romance, humor, sería un éxito rotundo asegurado. Sé que algunos de ustedes pensarán que estoy completamente chiflada, que estoy viviendo en un mundo de fantasía donde los unicornios bailan y los sueños se hacen realidad. Pero, ¿qué sería de la vida sin una pizca de fantasía y esperanza? Además, les aseguro que no soy la única que alberga esta ilusión. He visto infinidad de comentarios en las redes sociales, vídeos elaborados por fans apasionados, foros de discusión donde la gente sigue soñando con un reencuentro entre Andy y Kerem. Y no los culpo en absoluto porque yo también sueño con ese momento mágico. Pero más allá de mis sueños y mis especulaciones, lo más importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Si el 21 de mayo de 2025 no ocurre nada extraordinario, no pasa nada. Seguiremos apoyándolos incondicionalmente en sus proyectos individuales y admirando su talento innato. Pero si algo sucede, prepárense para explotar de emoción y alegría. Ahora bien, pongamos los pies en la tierra por un momento y seamos un poco más realistas. ¿Qué factores podrían influir en que esta teoría se haga realidad o se quede en una simple fantasía? En primer lugar, sus agendas profesionales. Ambos están muy ocupados con sus carreras, participando en proyectos ambiciosos, por lo que coordinar sus tiempos y encontrar un espacio en sus apretadas agendas podría ser un desafío considerable. En segundo lugar, sus decisiones personales. Quizás prefieran seguir caminos separados y no volver a trabajar juntos en el futuro. Y en tercer lugar, las ofertas laborales que reciban. Tal vez no encuentren un proyecto que les interese a ambos, que los motive a volver a compartir pantalla y que valga la pena el esfuerzo de trabajar juntos nuevamente. Pero a pesar de todos estos obstáculos y desafíos potenciales, sigo aferrándome a la esperanza de que el 21 de mayo de 2025 nos depare una grata sorpresa. Creo firmemente que Andy y Kerem son dos personas sumamente inteligentes, talentosas y profesionales. Son conscientes del gran impacto que tienen en el público y saben que muchos fans alrededor del mundo sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Así que, quién sabe, tal vez decidan regalarnos una alegría y hacer nuestros sueños realidad. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos, seguir disfrutando de su talento inigualable y seguir soñando con un futuro en el que sus caminos se crucen nuevamente, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Y por supuesto, seguir comentando, compartiendo y analizando cada detalle de sus vidas, siempre con respeto y admiración, por supuesto. Así que esa es mi teoría, mis queridos corazones. El 21 de mayo de 2025, una fecha clave para Andy Ercel y Kerem Bürsin. ¿Qué les parece? ¿Creen que estoy completamente loca? ¿Creen que mi teoría tiene algún fundamento? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué sueñan ustedes. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus deseos más profundos. Hagamos de este espacio un lugar para soñar juntos y alimentar la esperanza. Y bueno, mis corazones, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo esto es pura especulación y fantasía, pero que nunca está de más soñar un poquito y dejarse llevar por la imaginación. En resumen, hoy hablamos de Andy Ercel y Kerem Bürsin, de su increíble química en la pantalla, de su historia de amor que nos robó el aliento, de su separación que nos dejó con el corazón roto y de mi teoría alocada sobre el 21 de mayo de 2025. Una fecha que podría marcar un antes y un después en sus carreras y en nuestros corazones. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño, por su compañía invaluable. Los adoro con toda mi alma. Y no olviden que si les gustó este vídeo, si se divirtieron, si se emocionaron, si se rieron un poquito, denle like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, me despido con un beso enorme, un abrazo virtual apretadito y mucha buena vibra para todos ustedes.
Recuerden que la vida es hermosa y que siempre hay motivos para sonreír y ser felices. Hasta la próxima, mis amores. Y nos vemos el 21 de mayo de 2025, o antes, eso espero. Chao.